hay un personaje que estaba buscando lo que era realmente importante, o sea, ¿dónde hay un mundo donde la ética sea un hombre que vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial y esa época dice, tengo que encontrar algo en donde yo realmente pueda encontrar amistad, verdad, deber, palabra, los valores del honor, pero no existen en esa época. Entonces, en el único sitio donde existen eso es en los mundos de la fantasía. Entonces él va a rescatar el mundo de la fantasía, van a crear una mitología con sus amigos, pero sus amigos van a ser asesinados en la Primera Guerra Mundial. Una generación entera se pierde en la guerra. Y él queda con el compromiso de llevar a cabo la obra que él se había propuesto hacer con sus amigos. El tipo se llama Tolkien. Y primero va a ser el Hobbit, y más adelante va a escribir El Señor de los Anillos. Tolkien habla de los subcreadores. Los subcreadores son aquellos que hacen visibles mundos ocultos. Ellos no los crean, los hacen visibles. Entonces él, cuando va a hacer El Señor de los Anillos, lo que va a hacer es que él quería crear un idioma, que era el élfico, pero para poder crear el élfico tuvo que crear un mundo donde se hablara ese idioma, y para crear el mundo donde se hablara ese idioma tuvo que crear una historia, y eso lo llevó a la creación del Señor de los Anillos. Y cuando él está haciendo El Señor de los Anillos en 1939, va a dictar una conferencia que se llama El Derecho a la Fantasía. Dice que cuando el mundo se vuelve una cárcel, cuando la vida cotidiana es insoportable, cuando los tiempos históricos son más sombríos, uno tiene derecho a que la mente no esté encarcelada. Entonces, si la mente no está encarcelada, es la fantasía el lugar donde la mente puede vagar libremente, porque a usted le pueden meter barrotes, pero a su cabeza no. Y eso se llama el derecho de la fantasía. Por esa misma época va a haber un personaje que va a escribir una novela de amor. Es una novela de amor, digamos, pero no es común y corriente, es una novela de amor, un romance apasionado entre un guardabosques y una lady. Ella era una mujer casada con un noble que estaba paralítico, recién llegado de la guerra, y ella se va a enamorar de este guardabosques. En Inglaterra, el tema de las clases sociales, sobre todo todavía a principios del siglo, era tabú. O sea, el amor entre clases sociales no se podía. Y una lady no se podía enamorar de un guardabosques, menos pasarla contenta y luego terminar bien, no, todo eso no podía. Ese nivel de diversión no se va a poder. Y además era sexo recreativo, no recreativo porque era como para pasarla, pero no menos. No es que estábamos en plena era victoriana todavía, o sea, Victoria muere, pero la era victoriana va a pasar mucho tiempo después de la muerte de Victoria, la moral de la era victoriana, en donde las mujeres tenían que ser tiernas, lánguidas e instantes, y donde no podían expresar ninguno de sus sentimientos sino a través de ciertos suspiros, y los tipos tenían que ser evidentemente adivinos, porque la vaina era el naipe para saber qué pensaba una mujer de esas, porque si no podía expresar ningún sentimiento, ¿cómo era el hombre para saber qué o qué? ¿Cómo es la vuelta ahí? Esto tocaba con abanicos, tocaba con miradas, una cosa increíble, les tocaba duro a ellos y a ellas en esa época, porque no se podía hacer explícito nada, y menos aún la sexualidad. Entonces, en la era victoriana va a pasar, entonces en ese momento pasa que esta novela va a tener una obra muy grande que se llama El amante de Lady Chatterley. Pero como El amante de Lady Chatterley, además es escrita por un hombre narrando desde la sexualidad de una mujer. Es una novela totalmente intimista de lo que una mujer siente cuando se enamora de un hombre y cuando se apasiona por él. A esta novela, novela libro, la van a detener, cogen y la arrestan a la novela. Los libros les pasan unas cosas. La arrestan y la detienen durante 40 años bajo una acusación de obscenidad. Y la de 40 años, la novela no se pudo leer, estaba totalmente prohibida en Inglaterra. En 1960, un juez le da por mirar el decreto, se coge la cabeza y dice, ¿qué cosas tan bárbaras hemos hecho? Le quitan la prohibición de obscenidad, la van a publicar en los Penguin Books, en ediciones de bolsillo. Se van a vender 250.000 ejemplares en 2 semanas, la gente la compraba así como pan. Y la lectura masiva del amante de Lady Chatterley empieza la revolución sexual en Inglaterra. En la época de la píldora anticonceptiva, de los Beatles, de los Rolling Stones, toda esa mentalidad es posible porque la gente empieza a leer El amante de Lady Chatterley y dice, esto se puede, man. Esto
va a ser un libro clave. En la era victoriana, como la prohibición de todo lo instintivo es tan profunda, o sea, en la era victoriana lo único que se puede expresar claramente es la tristeza, el desfallecimiento y la decepción, pero las pasiones desordenadas y violentas están totalmente prohibidas en la moral victoriana. La moral victoriana está hablando para un tipo de seres humanos que no conocemos cuáles son, pero no es para la naturaleza humana que tiene tanta cosita. Entonces, como los ingleses no podían ser como decía Victoria, porque así no es, cuando la represión es tan dura, usted no deja de ser el que es, sino lo que hace es que se desdobla. Entonces, la literatura inglesa del siglo XIX se nos va a llenar de monstruos, para que el monstruo haga lo que usted no puede. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Sí? Entonces eso es el desdoblar, por el tipo es un doctor supremamente muy divino y bien puesto y por la noche le sale el monstruo de los mangones al otro. ¿Sí? Y al otro día no sabe la mano derecha qué ha venido haciendo la izquierda. Entonces aparece él, otro tipo que hizo el pacto de seguir joven, guapo y hermoso, tiene guardado un retrato que no te quiero mostrar, el retrato de Dorian Gray. Sí, entonces lo tiene en una pintura. Otro señor muy decente, tiene unos hijos, tiene una institutriz, pero debajo se oyen unos alaridos de noche de los más perturbadores. Y es el monstruo de su esposa loca que lo atormenta desde los sótanos de la casa, Jane Eyre. ¿Sí? Entonces la gente se vuelve terriblemente retorcida. Las hermanitas Dorothée contaban unas historias, ellas como tan domésticas de tecito tuvieran las porcelanas de ellas y leyeran las historias tan increíblemente retorcidas que se hacen en las cumbres borrascosas y todos estos personajes mediados por una cantidad de meandros que impiden que la gente sea feliz y diga de frente qué es lo que le pasa. ¿Sí? Entonces, la era victoriana nos muestra eso, y mientras Inglaterra se llena de monstruos, en Francia nos van a dar una lección de amistad para toda la vida, los tres mosqueteros. Y nos van a dar una visión de la amistad que nos dice que la gente es amiga más allá de sus ideologías, del lado donde la vida lo ponga. Porque ellos muchas veces van a cambiar de bandos en todos los azares de la época de la política que vivieron. Y todo se envejece, les pasa de todo, pero nunca pierden la amistad. Los tres mosqueteros se vuelven una oda a la amistad. Entonces nos van contando cosas los niños. Entonces cuando llega el siglo XX, el amante de Lady Chatterley lo tenemos totalmente encerrado hasta que llegue la época de la revolución sexual. Hay una mujer que quiere un espacio para ella sola, un espacio que no sea la cocina, porque en la cocina usted lo que está es camellando, eso no tiene una privacidad, así que digamos, un espacio para su corazón, para su alma, una habitación propia, donde yo me pueda entrar un ratito, Virginia Woolf, ¿sí? Una habitación propia, es que no es mucho pedir, ¿sí? Entonces ella empieza a pedir un espacio interior y empieza a generar un espacio interior. Los libros hacen que personajes que van a poder concebir universos es a través de los libros. Un momento en que le decían a Kant, Antonio Machado le decía a Kant, que nunca salió de su pueblo natal, que toda la vida estudió en su mismo escritorio y era tan metódico que la gente cuadraba los relojes por la hora en que Kant salía a pasear, a dar su paseo de la tarde. ¿Sí? El hombre nunca salió de allá, pero entendió el universo y resolvió el dilema más grande de la filosofía, que es el tema entre el sujeto y el objeto, y desarrolló todo el pensamiento de la crítica de la razón pura, que nos hizo un análisis de los instrumentos que tenemos para conocer el mundo. Entonces, Machado diría de él, Tartarín de Königsberg, con el puño en la mejilla todo lo llegó a saber. Entonces, era este hombre encerrado, imaginándose el mundo y resolviendo los dilemas más grandes, y nosotros supimos lo que hacía ese tipo antes del paseo de la tarde por los libros. Por eso es que supimos cómo era el dilema del conocimiento. Entonces, en el siglo XX, los libros están pasando por una cantidad de temas. Tolkien está escribiendo El Joven y luego está escribiendo El Señor de los Anillos. Hay otro problema que tienen los libros. Los libros sufren